Hola, bienvenidos al canal de asesorías Prexun. Yo soy el profesor Roberto Ábalos, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas. En esta sesión vamos a revisar las preguntas de la autoevaluación correspondientes a la etapa 3. Te pido que tengas a la mano tu libro de Fundamentos de Genética y Biotecnología para darle seguimiento a estas preguntas que hemos venido analizando en esta serie de videos. En este video vamos a ver la última parte que corresponde a esta etapa. Empezamos con el reactivo número 7, que nos dice: en este tipo de mutación puntual, un aminoácido es sustituido por otro, haciendo que sea utilizado de forma errónea en la síntesis de una proteína. A esto se le llama mutaciones con cambio de sentido. En este tipo de mutaciones, muchachos, lo que ocurre es que hay un cambio en la información genética de tal manera que un aminoácido puede ser sustituido por otro al momento de estar elaborando una proteína. Las proteínas tienen una secuencia muy específica que debe ser seguida para poder llegar a elaborar esa proteína y que tenga la función biológica adecuada. De lo contrario, si una proteína no está elaborada con las posiciones correctas de los aminoácidos, puede haber una posibilidad de que esa proteína esté defectuosa, tal como lo vamos a encontrar en este tipo de mutaciones con cambio de sentido. Por ejemplo, aquí el ejemplo más palpable que tenemos es el ejemplo de la anemia falciforme. ¿En esto qué es lo que ocurre? Bueno, la proteína que se denomina hemoglobina es sintetizada de una manera incorrecta, produciendo células o glóbulos rojos con una morfología muy diferente. Por ejemplo, si un glóbulo rojo o un eritrocito tiene forma de una pequeña donita o una forma bicóncava, así es como debe ser la morfología de un glóbulo rojo que transporta el oxígeno por todo nuestro cuerpo. Si la proteína que forma parte de este glóbulo rojo es sintetizada o elaborada de una manera en el que un solo aminoácido se cambia, entonces la estructura de esta célula roja o glóbulo rojo va a tomar una morfología, una forma alunada, que también se le dice o de hoz. Entonces, ese cambio se va a dar en los glóbulos rojos por esa mutación que hay en la proteína de la hemoglobina. Y eso va a causar o a trastocar la salud de los individuos, produciéndoles precisamente, como les digo, la anemia falciforme, que puede dañar algunos órganos por esa estructura que tiene el glóbulo rojo. Y luego tenemos en el número 8, este tipo de mutación se caracteriza por un cambio de base que no modifica la función de la proteína. En este caso estamos hablando de mutaciones silenciosas. Aquí, en este tipo de mutaciones, el ARN mensajero en su secuencia trae, como lo veíamos en un video anterior, cada 3 nucleótidos va a hacer un codón. Estos codones van a ensamblar un aminoácido en específico. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo rapidito nada más para ejemplificar cómo es este tipo de mutaciones silenciosas. Si tuviéramos, por ejemplo, uracilo, adenina, guanina, uracilo, citosina, guanina. O sea, si el ARN mensajero trae estos 2 codones en su secuencia original, uracilo, adenina, guanina, uracilo, citosina, guanina. Pero si existiera una mutación silenciosa, vamos a decir que este codón de traer aquí, por ejemplo, guanina, se cambiara ese nucleótido, tendríamos, por ejemplo, uracilo, adenina,
citosina, uracilo, citosina, guanina. A lo mejor este cambio que hubo también me va a traer al aminoácido alanina, ¿sí? Pero este cambio que está ocurriendo aquí de modificar la guanina por la citosina, a lo mejor va a retrasar el que la proteína se esté produciendo de manera eficiente. Es verdad que el aminoácido va a seguir siendo el mismo. Si te fijas, alanina y alanina. O sea, el codón en sí no va a cambiar por otro aminoácido, pero sí va a cambiar en la estructura del ARN mensajero. Entonces, eso puede traer un retraso al momento de estar sintetizando esa proteína, ¿sí? Por eso se le dice que es una mutación silenciosa, porque no va a ser como en el caso de una mutación con cambio de sentido, donde sí va a afectar de manera drástica a la función de la proteína. Pasamos a la pregunta número 9, en donde nos dice, este tipo de mutación tiene, por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, en este tipo de mutaciones, decimos, va a ser una mutación en el desplazamiento del marco de lectura. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Vamos a poner otro ejemplo así rapidito. Tenemos esta secuencia en el ARN mensajero, pero a causa de una mutación se borra o sale desprendida esta G. Esa G ya no se va a encontrar, de tal manera que entonces todos los codones se van a mover, recorriéndose, por ejemplo, aquí ya eliminamos la guanina y me queda U, C, U, y de este lado me va a quedar G, C. Esto de abajo es muy diferente a lo que estaba originalmente como el mensaje, y eso va a trastocar totalmente, porque se pueden producir proteínas que no tienen ninguna función en el cuerpo, o que pueden ser materiales que van a tender a estarse acumulando, como lo ocurre precisamente en la enfermedad de Tay-Sachs, que las neuronas empiezan a acumular estos materiales que fueron mal elaborados, precisamente porque hubo una mutación en el desplazamiento del marco de lectura. Entonces no se están produciendo las sustancias correctamente. Y por último, en la pregunta número 10, menciona 3 tipos de agentes mutágenos. ¿Cuáles podrían ser estos tipos de agentes mutágenos? Bueno, en primer lugar tenemos la energía. ¿Cómo cuál? Como los rayos ultravioleta que emana el sol pueden llegar a ser mutágenos para nosotros los seres humanos, produciendo, por ejemplo, cáncer de piel, que es muy frecuente en las personas que tienen una tez blanca. Otra cosa sería los virus, por ejemplo, virus como el papiloma humano. Está asociado al cáncer cérvico-uterino. Entonces, algunas cepas de este virus tienen esta capacidad de ser mutágenos. Y por último, en agentes químicos encontraríamos, por ejemplo, el humo del cigarro, que está asociado a algunos tipos de cáncer de pulmón. Entonces, aquí tenemos algunos agentes que pueden llegar a causar estas mutaciones en las células humanas. Muy bien, hasta aquí correspondería a los ejercicios de la etapa 3. Si esta información te sirvió, por favor no te olvides de darle like a este video, compartir y suscribirte al canal para seguir generando contenido de interés y de utilidad para ti.